Entonces vamos a leer este libro, es el libro azul, donde están las enseñanzas de nuestra Madre del Cielo. Hoy ella nos ofrece una catequesis del 26 de julio de 1976. Era la fiesta de San Joaquín y Santana. Tiene por título Mi tiempo. Dice: mi tiempo, hijos míos, no se mide por días. Mi tiempo se mide solo por los latidos de mi corazón de madre. Cada latido de mi corazón marca un nuevo día de salvación y de misericordia para vosotros, mis pobres hijos. Por esto os invito a vivir solamente de confianza. Vuestro tiempo debe medirse por la confianza en el amor misericordioso del Padre, en la acción de vuestra Madre del Cielo. De esta confianza vivieron mis padres, Ana y Joaquín, que hoy la Iglesia recuerda y los pone como ejemplo. De esta confianza vivieron todos los santos y todos los amigos de Dios. De esta sola confianza se ha servido siempre el Omnipotente para realizar en cada época su designio. Con frecuencia lo ha realizado aún contra toda esperanza en el momento en que nadie lo hubiera creído. Así aconteció en el gran designio que Dios cumplió a través de estos dos humildes y pobres criaturas que el Padre llamó para preparar el nacimiento de vuestra Madre Celestial. A vuestra Madre, y vuestra Madre fue llamada a esperar contra la misma apariencia de las cosas, para entregarse solo a la confianza total en la palabra de Dios. Llegó a ser así la Madre del Verbo y os entregó a su Hijo Jesús. Ahora os he anunciado el triunfo de mi corazón inmaculado y la necesaria y dolorosa purificación que debe precederlo. Os he dicho también que este es el tiempo de la purificación, que estos son los años de mi triunfo, pero no indaguéis el momento escudriñando el futuro y contando los años, meses y días. Así sois presa de la ansiedad, de la turbación, y malgastáis vuestro tiempo, que es tan precioso. No es de esta forma, hijos predilectos, como se mide mi tiempo. Se mide solo por vuestra confianza en mí, que os preparo para ser instrumentos elegidos por mí y formados para realizar en este tiempo el triunfo de mi corazón inmaculado. Bien, nuestra Madre nos habla hoy de un tema que está muy de moda. Fíjense que nos habla ella de tener en nuestra vida cristiana, nuestra vida católica, como principal característica la confianza. Tiene que ser la característica de los marianos, la confianza. No sé si ustedes alcanzan a percibir por qué la Virgen María remarca esa palabra, que es la principal característica de los consagrados a María, y que quiere ella que sea la principal característica de los católicos en este tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Sí. A ver. Bueno, pues en la confianza que nosotros hemos tenido ahorita en estos tiempos de pandemia, es pues no dejar de asistir a la misa, por ahorita en los cenáculos que estamos. Yo la verdad, Padre, salgo con la bendición de Dios desde la mañana que me levanto al trabajo, a hacer mis actividades, y no siento temor de nada. Voy haciendo mi oración, el Santo Rosario, llevo mi trabajo, ya lo terminé. Y esa confianza, o sea, no me siento que me vaya a dar el virus ni nada. Digamos que se pasa todo el día como en una característica principal, que es la confianza, ¿verdad? Sí. Bueno, ese aporte de Juanita es muy importante, porque les voy a decir, mire, nosotros, como nos lo ha dicho Nuestra Señora, estamos viviendo los tiempos anticrísticos. ¿Qué son los tiempos
anticrísticos. Son los tiempos que preceden a la manifestación del anticristo. Y como nos lo ha explicado ella, de la manifestación del anticristo seguirá el triunfo de su inmaculado corazón y la era de paz. Ahí debe terminar todo según el designio de Dios, en el triunfo del inmaculado corazón de María. Ahora, ¿por qué es muy importante la remarcación tan fuerte que Nuestra Señora hace de la confianza y por qué este aporte que nos dice Juanita es tan lógico? Por la sencilla razón que la era anticrística o los tiempos que preceden a la manifestación en el mundo del anticristo está caracterizada por el séptimo don de Satanás. ¿Sí saben cuál es el séptimo don de Satanás? Y cuál es su contrario, que sería el séptimo don del Espíritu Santo. El séptimo don de Satanás es el pánico. Ese es pan de todo esto, de todo este año de pandemia, el pánico. El séptimo don del Espíritu Santo es el santo temor de Dios. En estos tiempos que preceden al anticristo, según el libro del Apocalipsis y en general de las Sagradas Escrituras, se debe dar paso a la formación del pequeño resto fiel. O sea, se debe conformar el pequeño resto fiel, que no será toda la Iglesia Católica. Será un grupo dentro de la Iglesia Católica, si no, no se llamaría resto. Pero también ese resto va a ser característica ahorita para el triunfo del Inmaculado Corazón de María, pero también fue característica para la primera venida de Jesús. Como dicen las Sagradas Escrituras, solo un pequeño resto, así lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, solo un pequeño resto del antiguo pueblo de Israel entró en el nuevo pueblo santo de Dios, que es la Iglesia. Pero eso tiene que suceder también antes de la segunda venida. Solo un pequeño resto del nuevo pueblo santo de Dios, que es la Iglesia, debe entrar en la conformación de ese pequeño resto fiel, para que se cumpla lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y la palabra de los profetas, que dicen que solo un pequeño resto permanecerá en Sión. Así lo dice, solo un pequeño resto permanecerá en Sión. Ahora, como ya estamos en esos tiempos que preceden a la manifestación del anticristo, nos lo está diciendo Nuestra Señora, que los tiempos que preceden al triunfo de su corazón inmaculado van a estar caracterizados por una inmensa, insólita e inesperada tribulación. O sea, la pandemia y lo que viene en estos años sucesivos, la recesión económica, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que vienen y que ya manifiestan el cumplimiento de esta palabra de la Santísima Virgen, que es una gran tribulación que precede al triunfo de su corazón inmaculado. Dice la Virgencita: hijitos, no se hagan ilusiones de que el triunfo de mi corazón inmaculado vaya a llegar sin que ustedes pasen primero por una gran tribulación. Deberá la Iglesia, y así también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, deberá la Iglesia, antes de la manifestación del Señor, pasar por una inmensa tribulación. Entonces la Virgen Santísima dice que en esa tribulación,
que nosotros ya vemos presente en el mundo, pues que es lo que hemos vivido en este año de pandemia, una inmensa tribulación. Eso es lo que hemos vivido, tribulaciones por todas partes. Ahora, en este tiempo de esta inmensa tribulación, ya están esas dos características. Para el pequeño resto fiel, la confianza. En el programita que hice el viernes pasado, que no fue un cenáculo sino un programita, ya lo vieron, ¿verdad? Yo les decía que la característica de este tiempo es el yugo del pánico. Este tiempo que precede al triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero si bien la característica del mundo globalizado en este tiempo que anticrístico, regido por el anticristo, es el pánico, la característica del pequeño resto fiel es la confianza, como decía Juanita, la confianza por encima del pánico. Yo una mañana escuché un mensaje de la Virgen en el YouTube y ahí decía la Virgencita que por qué tenemos miedo en este tiempo de tribulación. Dice que no estoy aquí, que soy tu madre, tómate del rosario. Dice, no dejes el rosario porque en el rosario Satanás huye. Dice, huye, tómate del rosario y mi hijo va a venir a salvarnos. Pero no tengan miedo porque yo siempre estoy con ustedes. Sí, Entonces, sí, es muy importante que ustedes no confundan el miedo con el santo temor de Dios, porque son dos cosas diferentes. El pánico es una cosa patológica, fruto de un estrés y de una falta de confianza. Y es un don de Satanás, opresor y hostigador, y mentiroso desde el principio, como dice Jesús. Y el santo temor de Dios o confianza es un don que te ayuda a estar alegre en las tribulaciones, que te ayuda a estar esperanzado en los problemas, que te ayuda a estar confiado en medio de las dificultades. Es un don que viene de lo alto. Ahora, la pregunta que muchas personas me han hecho en este tiempo de pandemia, como escuchan que hablo mucho de lo que es el dolo y la culpabilidad de las personas católicas practicantes que están siendo gobernadas por el pánico, porque los hay, son millones de personas en este tiempo, católicos practicantes, cuya característica principal es el pánico. Y mentirosamente dicen que ellos no tienen miedo, pero se mueren de miedo. Se andan muriendo de miedo, pero ellos, como saben que Diosito los va a regañar, si se sinceran consigo mismos, ellos dicen, ay, yo no tengo miedo, yo tengo pánico. Pero eso dicen, pero se tócale las manos, tócale las manos y diles, aunque en este tiempo no se da la mano, dame la mano, para que te sientan, a ver si tienen miedo o no, para que les vea las manos todas sudadas. Eso es señal de que ellos están siendo gobernados por el miedo. Entonces, como yo predico mucho eso y digo que el miedo es una culpa de la cual hay que arrepentirse, entonces las personas me preguntan, me dicen, Padre, pero ¿por qué nos dice que nos tenemos que arrepentir de ser unos miedosos? Sí, ¿qué culpa tiene uno de tener miedo, o de ser miedo, de tener mucho miedo, de tener mucho pánico? Entonces les decía yo, mira, es que sí hay culpa en una persona que tiene más miedo que confianza. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque la Virgen, cuando empezó todo este periodo de pandemia, ella empezó a decirnos, hijos, les voy a dar la medicina para, no exactamente
para la pandemia, sino para aquello que en mis designios es más preocupante y peligroso que la pandemia, y es la utilización de la pandemia con intenciones mañosas y malintencionadas. Decía la Santísima Virgen, hijitos, a eso le tienen que tener más miedo. A eso le tienen que, no tanto a la pandemia como tal, sino a la utilización de la pandemia con fines malintencionados. Y ella decía, de eso es de lo que yo les voy a dar la medicina, para eso es lo que yo les voy a dar la medicina, no tanto para la pandemia como tal, porque la pandemia como tal hace parte de una de las tantas pandemias que no es un problema para Dios ni para la humanidad. Pandemias siempre han habido, el mundo nunca se ha acabado, ahí está. O sea, en este siglo tuvimos, en el primer siglo, dos, una de ellas, las más fuertes, más que el coronavirus, la fiebre española. O sea, y en los siglos anteriores han habido distintas pandemias. Entonces, dice la Virgencita, no, lo que me está preocupando no es la pandemia como tal, sino la utilización de la pandemia por la secta secreta, las fuerzas anticrísticas y el gobierno único mundial. Ellos van a utilizar la pandemia como un arma. Y decía la Virgencita, para ellos poder usar la pandemia como un arma, pues van a usar una cadena con la cual van a someter y van a hacer que esa utilización de la pandemia sea eficaz. ¿Cuál es esa cadena que les va a permitir a ellos que la utilización mañosa y malintencionada de la pandemia tenga más eficacia que matanza de vidas? ¿Cuál es? El pánico. El pánico. Entonces ellos, decía la Virgencita, fíjense para que entiendan ustedes la extraordinaria agudeza de la Virgencita en escrutar los corazones, en desenmascarar las cosas. Que decía la Virgencita, el mundo anticrístico va a utilizar la pandemia, no tanto para matar vidas, porque eso no le interesa mucho. Hay otras cosas que le interesan más que matar vidas. Pero para poderla utilizar como una arma poderosa, pues se va a servir de un terreno fértil en los hijos de la iglesia y en el mundo. Ese terreno fértil o esa cadena es el pánico. Entonces decía la Virgencita, para que ellos no los puedan utilizar con la pandemia a través del pánico, sirviéndose del pánico en ustedes, yo les voy a dar la medicina. Y la medicina contra esa utilización de la pandemia es la conversión, el regreso a Dios, el ayuno, la adoración eucarística, el cambio del corazón y la apertura masiva de las iglesias. Esa va a ser la medicina a la utilización de la pandemia, que es lo que yo vengo a combatir. Pero decía la Virgencita, es que como la Virgen Santísima es prudentísima, o sea, aquí es donde nos damos cuenta de lo que le decimos en las letanías, Virgen prudentísima. Ella es prudentísima. Entonces, ella nunca iba a usar, y no ha usado directamente la palabra pandemia para referirse a la pandemia. Pero para un buen entendedor, pocas palabras. Ella para referirse a la pandemia usa la expresión Satanás reina. ¿Por qué usa esa expresión Satanás reina? Porque es que lo que ella está tratando de combatir es la utilización de la pandemia
pandemia, que es la que está haciendo reinar a Satanás. Porque si las personas tienen un pánico prevalente, y ese pánico es característico de quien no ha vivido la conversión, pues por supuesto que en el corazón de las personas dominadas por el pánico, que es un don del infierno, pues se va a reinar Satanás. ¿Por qué? Porque de un pánico doloso, y repito, doloso por no haber vivido la conversión y el cambio del corazón, el pánico se vuelve doloso y malintencionado y culposo, no digamos malintencionado, pero sí doloso y culposo cuando es la característica principal de una persona que no ha vivido la conversión, que no ha ayunado, que no ha ido a misa, que no ha hecho adoración eucarística, que no ha rezado el rosario. Si los motivos por los cuales tú tienes más pánico que confianza son esos, que no has ido a misa, que no has ayunado, que no te has confesado, que no has rezado el rosario todos los días, que no has ido a la adoración perpetua, entonces tu pánico es culposo. Porque si hubieras hecho eso que la Virgencita dijo, ayuna, reza el rosario, por supuesto que el anticristo no te hubiera podido utilizar sirviéndose del pánico, no te hubiera podido utilizar. ¿Por qué? Porque en ti sería más fuerte la confianza que el pánico. Entonces, fíjense, yo me alegro tanto que la Virgencita haya escogido este tema, porque me va a dar pie para desarrollar una serie de catequesis que vamos a estar haciendo a partir de estos días, de por qué las personas deben liberarse del pánico para poder no ser víctimas del anticristo. Tienen que liberarse del pánico y adquirir como característica principal el santo temor de Dios y la confianza. Solamente si en la persona, a través de la conversión, el ayuno, el rezo diario del Santo Rosario, la adoración eucarística, hay más confianza que pánico, esa persona no va a poder ser agarrada por el anticristo. Es lo que yo quiero que ustedes me entiendan, que ustedes me comprendan, y también los que nos están siguiendo por internet, porque en este tiempo anticrístico es necesario, indispensable, urgente que ustedes tengan más confianza que pánico, porque es por el pánico por donde los va a agarrar Satanás. Ahora, por ahí los agarra, pero no crean ustedes que la cosa termina ahí. Esa es la intención de Satanás para todo el mundo, agarrarlos con el pánico. Pero ¿qué pasa? Que la cosa no termina ahí. Si él los logra dominar con el pánico, la cosa no termina ahí. Las intenciones del demonio, con esta táctica de dominar al mundo con el pánico, teniendo como pretexto la pandemia, van mucho más allá. ¿Cuáles son esas intenciones? Yo se las acabo de enunciar en el programita que les mandé el viernes. ¿Cuáles son las intenciones? Aminorar el efecto positivo de las religiones, especialmente de la religión católica, que los masones llaman la gran enemiga. Entonces, aminorar las filas de los católicos y los practicantes en todo el mundo, enfriar el fervor de la iglesia, pegarle con ganas a la Eucaristía, pero con ganas, pegarle. El demonio, utilizando esta pandemia, se ha declarado enemigo de la Eucaristía. Y con este yugo del pánico, lo que pretende es eso, pegarle a la Eucaristía, disminuir las religiones, cerrar las iglesias, agarrar el mundo con una recesión económica espantosa, que va a poner a todos los países en obligación de tener que aceptar el gobierno único mundial.
Ese va a ser el problema. A eso están apuntando. Por eso la Virgencita dice, hijos, aguas con ese pánico. Que ustedes no se están confesando de ese pánico que los está dominando. Y dice mamita María, cuando el Padrecito en la homilía les habla de eso, ustedes dicen, ay, yo no tengo miedo. No sean mentirosos. Que ustedes se andan muriendo de miedo. ¿Por qué les dio COVID? Porque se andan muriendo de miedo. Porque el COVID es como los perros. Si tú le tienes miedo, te agarra, te muerde. Yo he ido a todos los enfermos de COVID, he entrado. Estuve aquí he estado con la mamá de Janet, estuve aquí con Janet, con todos los que se han enfermado de COVID, he estado, voy, me quito el cubrebocas, les doy la comunión, los unjo, todo, yo aquí estoy. ¿Por qué no me ha agarrado el COVID? Pues ganas no le han faltado, pero no le tengo miedo. Pero yo no he estado gobernado por el miedo, por eso a mí esas fuerzas anticrísticas me odian a muerte. Yo les tengo que mostrar los mensajitos que me mandan por internet, cosas así, por WhatsApp, todas esas fuerzas oscuras, los adoradores de la muerte, esos grupos esotéricos, no, pues me odian a muerte. Entonces, ¿pero por qué? Porque dice, pues que este no lo hemos podido agarrar. ¿Por qué? Porque en él hay más confianza que pánico. ¿Sí? Sí, ahí está la clave, dice la Virgencita. Y aquí yo les puntualizo algo muy importante. La Virgencita dice, no midan ustedes mis tiempos de forma cronológica. Midan mis tiempos en su corazón por el grado de confianza. Y aquí se cumple la profecía de la Virgencita en Garabandal. Cada vez que Nuestra Señora iba a aparecer, los videntes sentían 3 gozos graduales. Un gozo chiquito, un gozo intermedio y un gozo grande. Y en el gozo grande la Virgencita aparecía. Era una profecía para este tiempo. O sea, lo que ella nos acaba de decir, hijos, es que la relación conmigo no la midan de forma cronológica, porque entonces ustedes se van a estar conjeturando cosas que no deben y averiguando cosas que no tienen que averiguar y queriendo indagar en el futuro. Y eso no le gusta a Diosito, porque ustedes no son adivinos. No le gusta a Diosito. Ustedes tienen que medir mis tiempos, dice mamita María, por su crecimiento en la confianza. Dice ella, todo les va a ser revelado por un crecimiento gradual en el gozo, que es fruto de la confianza. O sea, lo que se vio en esos niños de Garabandal se va a cumplir en todos nosotros. Primero sentiremos un gozo chiquito, luego un gozo intermedio y luego un gozo grande. Cuando sintamos el gozo grande, ahí va a suceder el aviso, la iluminación de las conciencias. Ese aviso o iluminación de las conciencias va a ser aplastante para el mundo anticrístico, porque va a ser un juicio en chiquito. O sea, va a ser unos instantes que dicen que son como 15 minutos, en que de cada uno de nosotros el alma y el libre albedrío van a quedar separados. O sea, el libre albedrío va a cesar por esos 15 minutos, para que tú puedas participar a un juicio. Entonces son 15 minutos donde te vas a ver sumergido en Dios, y ahí vas a ver desde Dios toda tu vida. Y por eso dice la Virgencita, en el grupo de los elegidos del pequeño Cristo fiel, ese gozo, se van a dar cuenta que ya el aviso es inminente,
porque van a sentir un gozo muy grande. O sea, se van a sentir sumergidos en una paz, en una alegría. Primero un gozo chiquito, luego un gozo intermedio y luego un gozo muy grande. Por eso dice la Virgencita, ustedes medirán mis tiempos, no por las medidas cronológicas que ustedes acostumbran a hacer. Ay, mañana, como acostumbramos nosotros cuando esperamos algo muy grande, vamos tachonando todo el calendario. Entonces, ay, sí, ya me falta menos. Y cuando llega la fecha que estamos esperando, está el calendario todo rayado. No, dice la Virgencita, así no, en las cosas espirituales así no le hagan, porque eso es como ponerle medidas a Dios, eso es ponerle a la cosa racionalismo, eso es andar conjeturando, y a Diosito esas cosas no le gustan. Ustedes tienen que vivir la confianza, la alegría, la paz interior, el gozo, el amor del corazón, el cambio del corazón, alimentado por esos elementos, la oración, el ayuno, el arrepentimiento, la adoración eucarística, la comunión diaria, las 5 piedritas que nos dice Mamita María, y van a alimentar esa confianza tan fuerte. Entonces, pues a mí me alegra mucho que Nuestra Señora haya escogido este tema de la confianza, es indispensable. Entonces, pues vamos a pedir ese don a nuestra Madre con el acto de consagración. Esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bien, aquí se queda la vida.